Bendiciones. En esta mañana traemos la enseñanza cómo llegar al temor a Dios. Primeramente, quiero traer una adoración que el Padre me ha dado y se llama Nada nos puede separar. Dice así: por nosotros Cristo murió, por nosotros resucitó. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo más alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Cristo. Por ti, por mí murió, en obediencia su vida entregó. Tanto nos ama Dios que dio su primogénito Hijo para nuestra salvación. Ni lo más alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Cristo. Por ti, por mí murió, en obediencia su vida entregó. Tanto nos ama Dios que dio su primogénito Hijo para nuestra redención. Tanto nos ama Dios que nos dio y no escatimó a su Hijo por amor. Bueno, fue una adoración que acabo de componer y espero que sea del agrado. En estos momentos pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos haga entrar, ¿verdad?, en su dominio, en su poder de entendimiento, y que sea Él fluyendo a través de nosotros, que Él quite y ponga lo que Él desea para que el impacto sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo llegar al temor? A Dios. ¿Cómo llegar al temor? A Dios. La palabra estipula en Proverbios 1:7 y Salmos 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es un don que reposa en nosotros por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así, amados, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener este don de temor en nosotros? Segunda de Corintios 7:1 dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Y importante, hermanos, es que entendamos en estos momentos que en nosotros existen áreas contaminadas que por alguna razón u otra no están ya originales como Dios las creó. O sea que fueron contaminadas, y el estado original como Dios las creó, paz, gozo, tranquilidad, ¿verdad?, se han convertido en ira, enojo, violencia, ¿verdad? Muchas partes del hombre que originalmente Dios lo creó como una entidad a imagen y semejanza de Él han sido alteradas por entidades inmundas a los cuales la Biblia los llama demonios. Mateo 12, del 43 al 45 de Lucas, ¿verdad?, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Escuche bien, anda por lugares secos, desiertos, ¿verdad?, buscando reposo y no lo halla, porque ellos no pueden tener paz mientras no están descansando en el cuerpo de una persona o un animal. Marcos 9:25 dice: cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió
al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Jesucristo le ordenó que no entrara por la puerta por la cual había entrado. Marcos 5:12 habla del gadareno que tenía una legión. Ellos le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Ellos no se querían, son territoriales, no querían irse del territorio al cual les habían asignado. Así que este es un ejemplo de que ellos están en territorios, en dominios. En Marcos 5:13, y él les dio permiso, Jesús, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, ¿verdad? Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Ahí Dios nos da una explicación, ¿verdad?, explícita de que cada cerdo tuvo un demonio y el cerdo, al darse cuenta que algo había entrado en ellos, se prefirieron precipitarse y ahogarse a no ser esclavos de tal inmundicia. Hermanos, algo tan importante, ¿verdad?, es que ustedes pueden ver cómo ellos se sujetan a Jesús y le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos. O sea que ellos necesitan un permiso espiritual para poder poseer la vida, aunque sea de un animal. No es así nomás, ellos están regidos por la voluntad de Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también creen y tiemblan los demonios. Ellos también creen y tiemblan. ¿Cuáles son algunas de las características de ellos? Ellos, ¿verdad?, al estar en la presencia de Dios, se mueven, se agitan, hacen movimientos rápidos, continuos, involuntarios. Estas son algunas de las características que ellos, al sentir ese fuego del Espíritu Santo, esas son las características que ellos toman. Volviendo a 2 de Corintios 7:1, entramos a la tercera fase del proceso que nos muestra la Biblia para ser parte del reino de Dios y cómo llegar, ¿verdad?, a tener el temor a Dios. Entonces, vamos a ir, ¿verdad?, para entender mejor, vamos a ir a Hechos 2:38, que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y al principio hablamos de qué don. Hablamos del don del temor, ¿verdad? En Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3, ahí Dios dice, y reposará, ¿verdad?, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Entonces, aquí, ¿verdad?, en Hebreos 2:38, Dios nos muestra el proceso por el cual nosotros tenemos que llegar para tener no solo el don del temor, sino los otros dones también, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, del consejo, del poder, del conocimiento y del temor de Jehová. Entonces, primeramente, ¿verdad?, a través de las Escrituras nos explica que hay un arrepentimiento, ¿verdad? Si usted ya es cristiano, usted ya confesó Romanos 10:9, ¿verdad?, como Señor y lo cree en su corazón para justicia, entonces ese arrepentimiento trae un cambio de mente y un cambio de forma de pensar, que es lo mismo. Un bautismo, que en el bautismo, ¿verdad?, la sumersión de las aguas es muerte y resurrección. Usted muere cuando entra en las aguas y cuando sale, ¿verdad?, usted sufre una nueva regeneración de vida. En esa parte del bautismo, Dios reconecta el espíritu del hombre, ¿verdad?, con el espíritu de Dios. Y usted, debido a ese hecho reconectado, usted viene a tener comunión, intuición y conciencia espiritual. La comunión es comunicarse con Dios, tener una comunicación verbal, orando, leyendo la palabra. Usted se comunica con Dios a través de visiones, a través de
de sueños, a través de la profecía que alguien le viene a decir a usted cuando está en momentos que usted está teniendo dificultad, ¿verdad? O Dios necesita una palabra, ¿verdad? La cual necesita sacarla al ambiente, al aire, para que sea cumplida, para que los ángeles, Dios envía a los ángeles a que cumplan esa palabra. Entonces, esa es la comunión. La intuición es la guianza del Espíritu Santo direccionándola. Y la conciencia espiritual es la brújula en usted espiritual, donde Dios le muestra, ¿verdad?, en su voluntad, en su libre albedrío, cómo escoger, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, y tomar una decisión a beneficio de la relación suya con Dios. Bueno, continuando, ¿verdad? Entonces, nosotros, según 2 Corintios 7:1, entramos a la tercera etapa, pero se sobreentiende que usted ya se arrepintió, ¿verdad? Usted ya prácticamente se bautizó y ahora necesita una sanidad interior y liberación. Esa es una condición, escuche, esa es una condición por la cual usted tiene que entender que la sanidad, la limpieza de carne y espíritu de 2 Corintios 7:1 le dice a usted que a través de la descontaminación de espíritu y de carne, ¿verdad? La carne es el cuerpo y en el cuerpo está el alma. En el alma está la mente, emociones y voluntad de hechos. Por lo tanto, ¿verdad?, también está el espíritu del hombre, ¿verdad?, que es lo que yo expliqué hace poco. Entonces, por eso Dios pide esa limpieza. Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, el proceso que Dios quiere que llevemos es ese: un arrepentimiento, un bautismo, una sanidad interior. Oiga bien, una sanidad interior y liberación de espíritus inmundos. Estamos entendiendo, ¿verdad? De espíritus inmundos. Y dice, y recibiréis, dice Hechos 2:38, el don del Espíritu Santo. Interesantemente, cuando nosotros bajamos a Hechos, escuche bien, 2:40, 2:42, ahí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Mire qué interesante, que antes de que usted entre a perseverar en las dogmas del hombre, usted necesita una limpieza en su vida de lo que puede traer una influencia, ¿verdad?, que lo esté esclavizando a los frutos de la carne. Entonces es muy importante que entendamos que antes de que usted entre a perseverar en la doctrina de los apóstoles, que son las enseñanzas de Jesucristo, usted tenga una limpieza, una sanidad interior y liberación. Porque, hermano, si usted entra a perseverar con los frutos de la carne, ¿verdad?, y no lo han sanado, ni han liberado esas áreas presas por los espíritus inmundos, obviamente que usted será usado desde adentro para afuera y ellos van a manifestarse a través de sus hechos al mundo donde usted esté, sea en iglesia, sea en su trabajo. Ellos van a manifestar su naturaleza pecadora y de maldad. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que usted tenga ese entendimiento. Yo personalmente, cuando vine a los caminos de Dios, tuve un arrepentimiento, tuve un bautismo de aguas y entré a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y por la gracia del Señor, porque hay un periodo que después explico, hay un periodo de gracia donde Dios les pone restricciones a ellos. Y debido a ese hecho, ¿verdad?, comencé a estudiar la Biblia, pero verdaderamente no tenía entendimiento, nomás era puro conocimiento bíblico. Y los frutos de la carne, gracias a Dios, Él me dio un tiempo de aprendizaje
Después de los 2 años vino la verdadera prueba y se manifestó los frutos de la carne y prácticamente pues salí de la iglesia. Entonces Dios permite y permitió que eso me pasara, y hoy día puedo escribir estas cosas no desde un punto de vista de que las he escuchado, sino que las he vivido personalmente. Entonces, importante es la sanidad y liberación interior. ¿Ok? Así que, hermanos, el paso después del arrepentimiento y del bautismo en aguas es la descontaminación del alma, emociones, mente, voluntad, cuerpo físico, espíritu. En el espíritu, hermanos, en el espíritu está la conexión, ¿verdad? Y hablamos de la comunión, la intuición, y hablamos de la conciencia espiritual. En el espíritu se arraiga la maldad y la idolatría demoníaca. Entonces, cuando una persona ha sido, digamos, ha tenido una relación con los demonios, digamos, le sirve hechicería, brujería, rebelión. No tiene que ser brujería, con solo que usted esté en rebelión. La palabra dice que la brujería es como la rebeldía, es lo mismo para Dios. Si usted está en rebelión contra Dios, entonces Dios lo considera como hechicería. Así que hay que tener, eso lo dice la palabra, no lo digo yo. En el cielo a Satanás se le encontró maldad de contratar a los ángeles para rebelarse contra Dios. Querían ser adorados como Dios Padre. Ahora en la tierra buscan adoración a través de imágenes hechas por hombres. B, por pactos dándole de la herencia que Adán le entregó en el huerto del Edén. Entonces Satanás se lo da a quienes le van a servir y pactan con él. Por esclavitud involuntaria usan a personas con el don de profetizar a que maldigan áreas, y ellos usan tales palabras. Esto es para ir aclarando un poco acerca de lo que es, verdad, la maldad espiritual, que es lo que Satanás se le encontró y por lo cual fue arrojado del cielo. Dios Padre pide un convertimiento de estas 3 áreas suyas: el alma, el cuerpo y el espíritu. Eso se lo está diciendo 2 de Corintios 7:1. Y lo que pasa es que esa liberación y esa sanidad interior, dice, perfecciona la santidad, y la santidad es la que crea el temor a Dios. En Hechos 3:19, 20, dice así. Vamos a comenzar en el 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. O sea que cuando usted confiesa sus pecados, usted es sanado y liberado, hermanos. Usted siente paz. Es un refrigerio la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted, su naturaleza fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios de paz, de amor, de gozo. Así que usted entrará en ese gozo, en esa alegría, independientemente de los tiempos. La santificación significa apartado. Santo significa apartado, ¿ok? Apartado para Dios, ese es santo. La santificación es el proceso para llegar a ser un santo de Dios. Así que entendamos esa parte. La santificación viene por convertimiento del alma, del cuerpo y del espíritu. Al confesar sus pecados, ¿verdad? Ese es el primer paso para quitar los derechos de Satanás de tener inmundicias en sus 3 áreas. Usted tiene en el cuerpo, va a tener inmundicias en el alma, en mente, emociones y en la voluntad de hechos, que son lo que usted hace, y lo va a tener en el espíritu, ¿verdad? Cuando ellos están alojados en el espíritu, la maldad se arraiga ahí. La maldad, como explicamos, son hechos que usted piensa, o los expresa verbalmente y los ejecuta, o los piensa y los ejecuta directamente. Eso es tener maldad, es planear como él planeó la caída de Dios del cielo y el ser Dios. El confesar es limpiarse. Cuando usted confiesa, ¿verdad? Usted se está limpiando sus 3 áreas. Entonces es muy importante que usted entienda de que sí hay contaminamiento, ¿verdad? Y ellos sí moran
en la persona, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Perdón. El convertimiento viene por proceso de confrontación y asimilación. El convertimiento viene por proceso de confrontación. Confrontación y asimilación es que usted tiene que confrontar los errores que usted hizo. Asimilarlo significa que usted tiene que tomar conciencia. Usted tiene que tomar conciencia. Es muy importante que usted tenga conciencia de los hechos que ha cometido y los acepte. Si usted no asimila, ¿verdad? Si usted no los acepta, prácticamente ningún derecho que usted les haya dado, ¿verdad? Aunque usted los confiese, usted los puede confesar de boca. Pero si usted no acepta que en verdad eso pasó, entonces va a ser bastante difícil que este convertimiento se dé al lugar. ¿Por qué? Porque ellos le van a enviar dardos. Y si usted verdaderamente no se responsabilizó por sus malos hechos, va a volver a cometer esos mismos hechos. Si usted se da cuenta, solo fue su espíritu el que fue regenerado, convertido al momento del arrepentimiento y bautismo. Cuando usted viene a Dios, sufre un arrepentimiento, el espíritu es el que sufre la transición, es reconectado a Dios, para que usted tenga la comunión, la intuición y la conciencia espiritual. Su cuerpo y su alma no son regenerados. Eso necesita un convertimiento. Por eso dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. O sea que un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, y ese cambio de pensar, dice, tiene que traer obras físicas. No solo tiene que ser algo que usted pensó que es abstracto, que solo usted lo sabe, sino que tiene que tener resultados, consecuencias, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es bueno aprender estas cosas para ir entendiendo. Usted sigue teniendo ira, enojo, contienda, fornicación, adulterio, disensiones, hechicería, brujería, mentira, robo, violencia, homicidio, ¿verdad? Pero si usted ya las confesó, ya usted fue perdonado. Ahora le toca ir bajo el proceso de perfeccionar la santidad en el temor a Dios. ¿Qué significa esto? Cuando usted los confiesa, usted le quita todo el derecho legal a ellos. Entonces, eso se sufre a través del arrepentimiento. Pero usted tiene que convertir esas áreas. ¿Por qué? Porque le voy a dar un ejemplo. Si usted está robando en su trabajo y ya se arrepintió, entonces usted sabe que ya Dios condena eso y usted tiene que convertir esa área. Porque todavía sigue yendo a su trabajo y tiene que parar. Si usted está casado, entonces usted no puede tener otra mujer que no sea su esposa. Por lo tanto, tiene que convertir esa área. El bautismo no se lo dio. El bautismo le reconectó a Dios para que Dios le haga entender, cuando usted lea las escrituras, ¿verdad? Que Dios, por intuición, que la guianza del Espíritu lo direccione a tomar en conciencia espiritual una decisión que Dios pide que eso no se haga. Entonces usted así se va perfeccionando la santidad suya en el temor a Dios. Sé que muchos se identifican con lo dicho porque batallan con áreas de falta de perdón, ira compulsiva, contiendas, como por ejemplo pecados sexuales, ¿verdad? Entonces, aquí viene cómo llegar al temor a Dios. Ya hemos hablado que necesitamos una sanidad interior y liberación. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios, ¿verdad? Yo, Marcio, personalmente no lo considero como un miedo a Dios, porque la definición dice que es un miedo reverencial, pero muchos no le tienen miedo a Dios y aún actúan en desafío y en desobediencia a Dios. Pecan deliberadamente, conscientemente y voluntariamente. En mi comienzo yo le pude explicar a usted que yo estuve y después conociendo ¿verdad? a Dios, no tuve miedo a pecar. Entonces, verdaderamente no lo considero como un miedo a Dios. Se lo voy a decir por qué.
porque he aprendido a entender la diferencia en mi vida entre el miedo y el temor. El temor nace de amar. En 2 años llegué a conocer, tener información de Dios, pero no llegué a amarlo hasta el punto de no querer ofenderlo, de no querer defraudarlo. Entonces no llegué a amar a Dios. Tenía información de quién Dios era, sus atributos, pero no llegué a formar una relación directa con Él. No llegué a amarlo. ¿Por qué entonces me fui de los caminos de Dios? Porque no tenía amor por Él, todavía no tenía una relación directa con Él. El temor nace de amar, el miedo de temer consecuencias, de ser impactado emocionalmente, físicamente. El hombre, aún teniendo miedo de Dios, sigue obrando con maldad y corrupción, y lo podemos ver. El hombre sabe de la existencia de Dios, el mundo lo manifiesta de tal manera. Sin embargo, no existe ningún miedo a Dios, porque no lo aman. No se puede tener temor si usted no ama a Dios. Como le dije, yo ya pasé por no tenerle miedo a Dios, y este hecho se ve vinculado en nosotros porque, hermanos, desde adentro de nuestra alma, mente, voluntad, de hecho y de cuerpo, estamos contaminados, ¿verdad? Con inmundicias las cuales obran de adentro para afuera. Entonces imagínense cómo usted le va a tener miedo a Dios si ellos tampoco le tuvieron miedo en el cielo de atacar a Dios, de ofenderlo, de rebelarse, de planear maldades. Entonces, muy difícil tener miedo cuando usted está contaminado. ¿Por qué? Porque ellos van a poner la naturaleza de ellos en usted. El mayor problema y la peor condición que estamos sufriendo los soldados de Cristo en la tierra es por falta de conocer, falta de conocimiento. Llegamos a tener muerte espiritual. La falta de conocimiento lleva a que nuestro espíritu esté contaminado de inmundicias. Hay 3 etapas de contaminación. Entonces vamos a explicar, ¿verdad? Si necesitamos la santidad, pero si la sanidad interior y liberación perfecciona la santidad, la cual nos lleva al temor a Dios, vamos a entender las 3 etapas, ¿verdad?, de la influencia demoníaca. Primeramente, existe la influencia demoníaca. Son pensamientos que nos vienen desde afuera de nosotros a nuestra mente, dardos de pecado y de maldad. Pero también cuando, ¿verdad?, esos pensamientos cuando ya están adentro vienen influenciándonos desde adentro, y entonces es desde afuera y desde adentro, son dardos. La influencia demoníaca viene de distintas formas hoy día. Antes solo era por pensamientos del enemigo o usando influencia a través de otras personas. La televisión no era tan avanzada, tampoco la ciencia. Pero ahora hay, a través, ¿verdad?, del internet y redes sociales, una mayor influencia por ver por los ojos, el sentido de la visión, y el oído, por lo que usted escucha. Pero todo solo es información, la cual puede ser rechazada yendo a la Biblia y tomar el versículo: llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo cuando le viene un dardo usted dice: llevo este pensamiento de mentira, de adulterio, cautivo a la obediencia de Cristo Jesús? Porque dice, la adoración dice, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Él llevó cautivo el pecado, llevó cautivo a la maldad en sí mismo. No dejó que se reprodujera en su alma, su espíritu ni su cuerpo. Entonces él llevó cautivo la cautividad, dice la palabra. La segunda es contaminación parcial, áreas no convertidas después de la confesión del pecado. Usted pudo haberlas confesado y Dios le perdonó, pero al venir los dardos las tomó y ahora volvieron a estar parcialmente esclavizadas y vigentes. Necesita confesar los hechos nuevos y comenzar a convertir sus hechos a no hacerlos, en pocas palabras. Dirá: Padre, te pido perdón. De esta manera usted lo va a hacer. Dirá: Padre, te pido perdón por mentir. Como por ejemplo, te pido que cierres la puerta de la mentira. Le mentí a tal persona. Gracias por perdonarme. Cierre esa puerta en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tiene que cerrar las 3 áreas. ¿Ok? Las 3 áreas.
porque usted usó su cuerpo, también usó su mente y usó maldad porque usted planeó mentirle. La mentira no le salió así. Usted dijo, bueno, si no le miento, me va a quitar lo que tengo. O se va a enojar conmigo. Entonces usted está planeando. Entonces tiene que cerrar las tres puertas. Hermanos, Dios visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Así que en ese momento, si ya su abuelo, su papá era cristiano, usted viene siendo segunda generación, sus hijos tercera y sus nietos cuarta. Pero si usted es primera generación, sus hijos son segunda, sus nietos son tercera y los hijos de sus nietos son cuarta. Entonces asegúrese de que usted cierre, ¿verdad?, las puertas de todas sus generaciones, para que ese pecado no vaya. Imagínense, usted pide perdón por usted, pero Daniel pidió perdón por él y por sus ancestros, que fueron los que se rebelaron contra Dios. No fue Daniel, pero como él fue parte, dice que Dios visita la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación, aunque no fue culpa de Daniel, ¿verdad? Él confesó que a Dios los pecados de sus ancestros. Así él vino a estar libre de ese pecado y sus generaciones. Tercera, contaminación total. Mateo y Marco lo dicen, ¿verdad? Lo del Gadareno. El Gadareno prácticamente era una posesión total. Ya aquí no hay conciencia de lo que se piensa y hace, ni de lo que se habla. En el caso de los que pactan su vida a Satanás, ellos sí están conscientes que tienen estas entidades dentro de ellos. Saben de antemano que los demonios los usarán. Recordemos que la palabra dice que ellos no pueden andar en el aire, porque entonces no tienen descanso, necesitan un cuerpo, sea humano o de animal. Odian los lugares secos, los desiertos, porque ahí no hay vida donde vivir, hermanos. No hay donde estar. En los desiertos no tienen descanso. Pero verdaderamente nosotros, lo que yo he aprendido es que en el nombre de Jesús te vas a los abismos, porque de los abismos ellos no pueden salir más. Una vez usted los saque y los envíe a los abismos, de ahí no pueden salir más. Conociendo las tres etapas de contaminación, la tercera, el hombre no tiene libre albedrío y está bajo la voluntad demoníaca. Dios lo permite porque tal persona hizo algo que le dio derecho legal, de vivir y actuar dentro de la persona. No hay temor, peor miedo de hacer lo malo, ¿verdad? Pero sí demuestran miedo a Jesús cuando son confrontados. Así que ellos no tienen miedo al hombre, no. Al único que le tienen miedo, ¿verdad?, es a Jesucristo, porque Él tiene el poder de sacarlo de una persona. Acordémonos que está lo que se llama la autoliberación, que es usted entendiendo que hay algo que está dentro de usted y que usted tiene que confesar los pecados y usted mismo ordenarles en el nombre de Jesús que salgan de usted. Eso sí, pídale a Dios que les ordene que no le hagan ningún daño antes de salir, porque la palabra estipula que cuando Jesucristo los iba a sacar, lo querían tirar al fuego y ahogarlo, ¿verdad? A uno que estaba endemoniado. Así que no decimos que estamos endemoniados, sino que tenemos una identidad y muchas veces estamos en la casa, pero también pueden hacernos daños internos. Así que tenga cuidado y dígale: Padre, te pido que antes de expulsar lo que tengo, te pido que le ordenes que no me haga daño por dentro, ¿verdad? Así Jesucristo le ordenó, le dijo: no entres más. Entonces en el nombre de Jesús usted le dice, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, sal sin hacer daño, ¿verdad?, o se lo pide al Padre. Lo siguiente que le diré tiene que interiorizarlo, hermano. Una persona que está contaminada con inmundicias o demonios no podrá sacar los demonios que otra persona tiene. Hablé de la autoliberación, que es usted mismo ordenándoles que salgan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Usted mismo no puede, sin usar el nombre de Jesús, usted no podrá sacarlos, porque usted está en pecado. Por lo tanto, una persona
una segunda persona que le quiera ayudar a usted que está contaminada con inmundicias o demonios, no podrá sacar los demonios que otra persona tiene, porque tiene los derechos legales. En el caso que pase, ocurrirá dos cosas. En el caso que una persona que esté contaminada lo quiera hacer, va a pasar dos cosas. Si la persona que hace la liberación es un hombre pactado a servir a Satanás y lo han enviado a una iglesia, a un ministerio, a una casa, a destruirla desde adentro para afuera como miembro de esa iglesia, los demonios lo reconocerán y saldrán para después regresar. Muy seguro eso no va a pasar la segunda. Se quedarán callados y simularán una liberación que salieron, pero están dentro dormidos, calladitos. Así tendrá tal persona credibilidad, ¿verdad? La persona que llegó a hacer ese daño, de ser un hijo de Dios ante los demás de la congregación y ganarse el respeto como un hijo de Dios. Pero sabemos, después tal demonios dormidos, callados, se volverán a manifestar y los demás se darán cuenta que no hubo tal liberación, porque presentarán los mismos síntomas que tenía al principio, solo que para darle reputación cristiana de liderazgo a esta persona, entonces eso pasará. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían: este echó los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le dijeron, oye, los fariseos, que eran la gente los de la ley. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, a esto, ¿verdad? Este pasaje corrobora con lo que le dije anteriormente, que ningún demonio va a sacar a otro demonio, porque entonces el reino de Satanás va a estar dividido y va a caer. Entonces se van a quedar dormidos, solamente para hacer el propósito de credibilidad ante el ministerio donde él se congrega. Dice: y si Satanás se echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Todo se lo estoy pasando por la palabra. Dice 12:29: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Verdad? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando Dios le dice que usted lo ate, tiene que quitarle todo derecho legal de su vida. Oiga bien, primero si usted lo hace usted mismo, usted tiene que quitarle todo derecho al enemigo, cerrar la puerta por donde entró. Si entró por la mentira, confesar la mentira y pedirle perdón y cerrar esas puertas, ¿verdad? Cuando usted es un hombre de Dios y no tiene, ¿verdad?, ningún derecho legal en su vida, usted puede liberar a otra persona en el nombre de Jesús. Poder de Jesús va a venir y lo va a sacar. Te lo ordena en el nombre de Jesús, te vas. ¿Y cómo? Usted lo está atando con su vida. Ellos no van a encontrar derecho legal. ¿Por qué? ¿Cree usted que ellos no saben quién está en pecado? Ellos saben claramente quién está en pecado. Y se lo voy a comprobar de esta manera bíblicamente. Para complementar esto, hubo los hijos de Esciba, quienes quisieron liberar a un contaminado que tenía inmundicia totalmente, ¿verdad? Y el demonio los golpeó y los desnudó, ¿verdad? Ellos le dijeron: a Pedro y a Pablo los conozco, y ustedes quiénes son. Ellos reconocen en la vida de la persona, en el espíritu, en el alma y el cuerpo, dónde están los otros demonios, porque ellos son espíritus y ellos van a reconocer si hay demonios en la persona. Por eso le dijo: a Pedro y a Pablo los conozco la vida de ellos. ¿Tú quién eres? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque usted necesita el respaldo de Jesús. Si usted, escuche bien, y esto es bien importante aclarar, los discípulos de Jesús antes de ser apóstoles usaban el nombre de Jesús, pero ellos estaban en descontaminación por vida, por proceso de vida. Gracia por salvación, ¿verdad? Era la salvación por gracia. Entonces ellos estaban en descontaminación, pero ellos usaban el nombre de Jesús para hacer las liberaciones. Por eso
Cuando llegaron unos, entre comillas, hermanos en la fe de Jesús, le dijeron: Señor, en tu nombre liberé, sané, profeticé. Y Jesucristo le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ellos mismos hacían liberaciones, desafortunadamente usaban el nombre de Jesús. Y no me estoy haciendo contrariedad, ¿verdad?, en que se necesita la santidad. La santidad es para llegar al temor de Dios, para nosotros tener frutos del Espíritu. Usted puede liberar usted puede liberar en el nombre de Jesús cuando ya es hijo. Estas personas que quisieron liberar no eran hijos de Dios, no habían sufrido un arrepentimiento, un bautismo, y no estaban en proceso de descontaminación. Así que es necesario entender que no estoy diciendo, ¿verdad?, que sí se puede, una persona que no le sirve a Dios, que no le sirve o que no es hijo, tiene que arrepentirse, bautizarse, confesar Romanos 10:9. Ya es hijo de Dios. Por lo tanto, puede usar el poder de Jesucristo para liberar, para sanar. Él va a estar en un proceso de por vida, ¿ok? Como usted lo va a estar, como lo he estado yo. Pero tenemos que entender algo. En este caso, ¿verdad?, los hijos de Esciba no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios. El hijo de Dios es el que confiesa a Dios, ¿verdad?, y va en descontaminación, va perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Los hijos de Esciba no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios, creación de Dios del mundo. Entonces tenemos que entender que es un santo de Dios, es un arrepentido, es uno bautizado, que está en proceso de convertimiento, ya está ya al final de su convertimiento en el temor de Dios. Entonces es una gran diferencia. Los hijos de Esciba estaban desnudos y significa estar en pecado. Adán y Eva nunca tuvieron sus partes íntimas cubiertas, pues no sentían vergüenza. Solo después de rebelarse contra Dios y desobedecer, sintieron su desnudez como vergüenza. Cuando usted tenga un sueño y está desnuda, tiene que darse cuenta si usted en el sueño está sintiendo vergüenza. Porque también desnudez muchas veces significa, ¿verdad?, que usted esté en paz. Muchas veces el mundo se siente esa desnudez. Yo le he sentido, ¿verdad?, que voy caminando en un sueño y no siento vergüenza, ¿verdad? Significa que mi relación con Dios está comenzando a llegar a un punto de imagen y semejanza a Dios. Sin embargo, muchas veces cuando he hecho lo incorrecto, he sentido vergüenza y he tenido la mitad de mi cuerpo con pantalón y desnudo arriba, o camisa arriba y desnudo abajo. Y entonces son las maneras que Dios me va diciendo que me he manchado. Entonces, y tengo que comenzar a indagar qué es lo que he hecho. En la página 11 manifesté que no le tenía miedo a Dios. ¿Qué miedo le puede tener a Dios si estaba contaminado con inmundicias parcialmente? Quiero aclarar que sí existe un tiempo de gracia, donde Dios nos permite tenerlos dentro, restringidos, y ya hablé de mi experiencia. En este tiempo adquirimos de Hechos 2:38 lo siguiente: el arrepentimiento, el bautismo, proceso de descontaminación por salvación por gracia. Aún no existe el temor, porque aún no amamos a Dios, hermano, como para reverenciarlo y respetarlo por lo que el Espíritu Santo es. Hermanos, sin santidad en nosotros muy difícil es tener temor, porque lo único que se identifica con Dios de nosotros es la santidad que podemos caminar. Se lo explico de esta manera: Jesucristo vino como hombre y le dio a Dios la santidad equitativa, lo que Dios necesitaba para nosotros ser aceptados por Dios y ser redimidos. Entonces Jesucristo vino a dar una santidad equitativa. Entonces nosotros tenemos que ir en el proceso de obtener una santidad equitativa en el temor a Dios. Espero que estemos entendiendo esto. Por eso es que
sin santidad es muy difícil amar a Dios. ¿Por qué? Porque con frutos del Espíritu, aún no convertidos a los frutos, con frutos de la carne, no convertidos a los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, amor, los frutos de la carne, ira, contienda y otros más, solo por dar ejemplo, no convertidos, vamos a seguir teniendo acciones que no dicen que amamos a Dios. La palabra dice que sin santidad, ¿verdad?, nadie verá el rostro de Dios. Y nosotros todavía no tenemos esa santidad cuando vamos en el proceso de contaminación. ¿Cómo amar a alguien si no nos podemos identificar con él todavía? Sin descontaminación no existe el camino a perfeccionar la santidad, como lo dice 2 Corintios 7:1, que nos crea el don del temor. Hechos 2:38 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pero antes hay que tener un arrepentimiento, un bautismo. Y Pablo dice en Hechos todavía 3:19, si me acuerdo bien, dice arrepentidos y convertidos. O sea que el arrepentimiento es el cambio de mente y el convertimiento es la ejecución de ese pensamiento. Así como la maldad piensa y ejecuta, ¿verdad? El arrepentimiento y el convertimiento, uno piensa y el otro convierte las áreas. Hechos 2:38 dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, pero tiene cláusulas, arrepentimiento, bautismo y el punto tercero, que es la descontaminación, que es lo que nos lleva a lo que hablamos, perfecciona la santidad en el temor a Dios. Es muy difícil que los dones sean depositados, ¿verdad?, sin el proceso de descontaminación, porque hay frutos de la carne en la persona todavía. Es muy importante que entendamos este concepto. El Espíritu Santo necesita un templo limpio, porque si Él comienza a depositar todos estos dones, ¿verdad?, si en usted está contaminado, prácticamente cuando usted comienza, los dones son irrevocables. Una vez Dios los pone en usted, usted los va a tener por vida. Y si usted por casualidad se va al mundo, se va a llevar esos dones. Y el enemigo, mire, Dios lo pone en peligro. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene ya esos dones que ha depositado el Espíritu Santo en usted, el enemigo lo va a perseguir como pan caliente para usarlo. En brujería, en yoga, en todo aquello que le traiga gente a él, para que lo adoren y ellos poder usar sus cuerpos y sus dones. Por lo tanto, Dios irá poco a poco depositando conforme a la descontaminación. Y va a ser un proceso. No de la noche a la mañana usted va a mover montañas. No de la noche a la mañana usted va a ser un líder. Porque Dios tiene que esperar a que su proceso vaya en camino. Cuando usted va dominando, ¿verdad? Acordémonos lo que dice Romanos 5, del 3-5. Dice, y nos gloriamos en la tribulación. Porque la tribulación, que son problemas, produce paciencia. Oiga bien, la paciencia es probación, es carácter probado. O sea, son pequeños exámenes que le quieren dar a usted. A través de esos exámenes, Dios le va a crear firmeza, constancia de pensamiento, constancia de que tenga las mismas emociones buenas todo el tiempo, de que no cualquier tormenta lo saque de tener control y dominio propio. Entonces dice que la tribulación produce paciencia, un carácter probado, un carácter estable, firme. Y ese carácter probado o prueba, eso va a producir en usted, dice, esperanza, que es fe. Dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Después de que usted es probado con pequeños exámenes, ¿verdad?, usted comienza a tener esperanza, fe, ¿verdad?, de que usted puede esperar a que Dios actúe, de que usted puede esperar, ¿verdad?, aunque las adversidades estén. Después dice, y la vergüenza, y dice, entonces la prueba produce paz. Esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nosotros. Entonces, muy importante que entendamos ese proceso que tenemos.
¿verdad? Ese proceso es el mismo proceso que sufrimos en la sanidad interior. Solo que ahí es más detallado qué es lo que causa, qué es lo que hace una prueba, cuál es la afinidad, cuál es el objetivo de Dios en su vida. El objetivo de Dios en su vida, según otra prédica que di, es que usted aprenda en esas pruebas, que usted aprenda en esas etapas de adversidad a no tentarle, decirle estaba mejor en el mundo que ahora, o decirle cuando estaba en el mundo tenía más dinero que ahora pasó hambre, y también quitarle a usted lo que es que usted tenga un Dios que no sea Dios. Dios no comparte su gloria. Entonces todo esto le viene a usted este proceso de Romanos 5, del 3 al 5, ¿verdad? Viene a formar, a quitarle por sanidad interior y liberación estas tres áreas. Le voy a explicar algo muy importante. Cuando Isaías 11, del 1 al 3, mire lo importante, mire, si usted hoy está poniendo atención, usted va a entender algo bien importante. La sanidad interior y liberación, ¿verdad? Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted no le dice primero, necesito que tenga conocimiento para mandarlo al mundo. No, Dios no le pide eso primero. Dios primero le pide que usted esté sano, que usted quite todo derecho legal, que convierta todo aquello que no es a imagen y semejanza de Dios. Lo importante de eso es porque cuando Dios deposita los dones del Espíritu, entonces los dones del Espíritu le traerán un proceso para entender a Dios mentalmente. Y se lo voy a explicar de esta manera. Primero, dice, y reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor de Jehová. Ahora, usted necesita conocimiento para saber quién es Dios. Dios es santo, pero ¿qué clase de santidad tiene Dios? A Dios no le gusta el pecado de la idolatría, no le gusta el adulterio, la fornicación, nada de eso. La mentira, el robo, la lascivia, los pleitos, la ira, el enojo, la contienda, que son frutos de la carne. Entonces Dios en su santidad. Entonces la Biblia, la Escritura le da todo ese conocimiento. También le dice quién es Dios. Le dice que Él es amor, pero también es ira consumidora. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también cuando la maldad del hombre llega y es excesiva, Dios trae juicio al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia nos da conocimiento, información, ¿verdad? Y eso lo adquirimos a través de estudiar, discipulados. ¿Ok? Dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ya habían sufrido una sanación y una liberación antes de comenzar en ese proceso. Entonces, después de que usted tiene conocimiento, viene el espíritu de la inteligencia. Entonces, el espíritu de inteligencia le ayuda a aplicar el conocimiento adquirido y le da entendimiento. ¿Me sigue? El don de la inteligencia en el espíritu del hombre es la conciencia. ¿Ok? Es la conciencia. El don de la inteligencia en el espíritu del hombre es la conciencia. En el espíritu del hombre, acuérdense, hay comunión, intuición y conciencia. Lo bueno y lo malo. ¿Verdad? A usted le dice, mira, este es lo malo y este es lo bueno, la conciencia espiritual en su espíritu de hombre, y le dice, tienes que irte por lo de Dios, por lo bueno, tienes que desechar lo malo. Entonces, la inteligencia le da esa capacidad de reflexionar a usted a escoger lo bueno. Pero ¿de dónde vino tal información? De conocer bíblicamente lo que Dios considera bueno o malo. ¿Ok? La inteligencia es la habilidad de escoger, hacer decisiones rápidas sin tener personas que nos ayuden. ¿Ok? Individualmente, a través del Espíritu Santo, lo hacemos.
La inteligencia procesa los datos bíblicos y los aplica en los escenarios diarios de la vida. Entonces, usted va por el mundo, ¿verdad? Usted conoce la Biblia y entonces el Espíritu Santo le dice, esto se aplica en esta situación. Miras dos personas que te vienen a agredir, entonces, ¿verdad? Él lo aplica, que dice Dios, ¿verdad? Si vamos a pelear o hay que tener paz, o dice el hombre, ve el peligro y se aparta. Entonces ahí es donde la inteligencia coge el contexto, los datos informativos y los aplica, les da un entendimiento. ¿Me sigue? La inteligencia procesa los datos bíblicos y los aplica en los escenarios diarios de la vida. El don de la inteligencia interpreta el conocimiento bíblico y le da un entendimiento. ¿Ok? Y lo aplica como una brújula espiritual, a que la situación que se vive o experimenta sea vista desde el punto de conocimiento adquirido bíblico. O sea que la inteligencia, el don de la inteligencia va a coger siempre todo aquello bíblico, oiga bien, que usted vive y experimenta y entonces lo va a aplicar, ¿verdad? No a la información de la vida, no al conocimiento que usted tiene del mundo, porque a veces el conocimiento del mundo no es el conocimiento de Dios. A veces lo que Dios nos pide en el mundo es para el mundo es bueno, pero para Dios es malo. Entonces usted la inteligencia aplica como una brújula espiritual, ¿verdad? A las situaciones que usted está viviendo el conocimiento bíblico y le hace entender a usted. Oiga bien, lo siguiente. ¿Qué implica esto? Que la inteligencia busca los datos, la información adecuada bíblica y la juzga para tomar una solución o decisión en base a Dios, teniendo en cuenta su voluntad. La inteligencia busca los datos, la información adecuada bíblica y la juzga para tomar una solución o decisión en base a Dios, teniendo en cuenta su voluntad. Una vez la inteligencia procesa el conocimiento, le da entendimiento si es bueno o malo ante Dios y toma la decisión en su espíritu de hombre, en conciencia espiritual de obrar por bien, entonces aquí, en este proceso, el don del consejo toma lugar ¿verdad? Toma lugar. ¿Por qué? Ese es el don del consejo. ¿Quién lo está aconsejando? Conocimiento, inteligencia. Usted entiende lo que es bueno y malo, porque la inteligencia ya lo procesó, que esa situación de que lo vienen a agredir necesita, ¿verdad?, inmediatamente una respuesta. Y eso es lo que hace la inteligencia, procesa. La Biblia dice si el hombre ve mirar el peligro y se aparta. Entonces, ¿verdad?, usted tiene que tomar el consejo que le está dando la Biblia. Porque ciertamente la inteligencia lo procesó. Lo procesa como un consejo. Ahí viene. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ya tocamos el conocimiento, tocamos la inteligencia, el consejo de Dios, ¿verdad? Que es la intuición. La intuición espiritual es el Espíritu Santo guiándonos, aconsejándonos, ¿ok? Entonces viene el poder. Ahora, este poder, no estamos hablando del poder de Dios para sanar, liberar. Estamos cogiendo el poder de Dios que Dios le ha dado al hombre. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De ese poder estamos hablando. Del poder suyo a enfrentar la adversidad con versículos bíblicos y tomar el consejo de la Biblia, que se aparte de lo que viene, porque le puede dañar, ¿verdad? Y puede causar problemas y también puede dar un mal testimonio. ¿Estamos entendiendo? Conocimiento, inteligencia. La inteligencia nos da entendimiento de tomar el consejo que Dios nos está dando, y también Dios, debido a que somos sus hijos, nos fortalece. Y de ahí viene el poder. Dios nos va a fortalecer. Muchos hablamos de fortaleza. Dios fortaléceme. Está pidiéndole el poder
el don del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Para poder, dice la palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, una vez usted, dice, continúo, conocimiento toma lugar como, okay, entonces aquí en el proceso el don del consejo toma lugar como intuición espiritual, el don del consejo nos advierte de quién es Dios y su voluntad de forma intuitiva, ¿ok? Entonces eso fue lo que yo le expliqué, que aquí no lo escribí, no estaba muy claro, quizá lo escribí, por eso es importante, ¿verdad? Siempre sigo la fluidez del Espíritu Santo. El consejo nos advierte de quién es Dios, qué es lo que Él espera de nosotros, ¿ok? Por el conocimiento que obtuvimos cuando estamos estudiando, lo ha procesado la inteligencia y nos ha dado en que entendamos, ¿verdad? Y nos aconseja, ¿verdad? Nos aconseja el Espíritu Santo y asimismo, pues Dios nos ha dado ese poder y ese dominio propio de alejarnos, de no entrar en contienda, ni en ira, ni en disensiones. Una vez nos aconsejó y sentimos intuitivamente lo bueno y lo malo, Dios activa el don del poder. La palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Que es temor, hermanos. Por temor a Dios nos separamos, porque Dios no lo dice. Hijo, te estoy aconsejando. En tal verso dice. ¿Y quién es el que escudriña los versos? La inteligencia dice, en tal sitio está, hermano, acuérdate. Él escudriña, la inteligencia escudriña el conocimiento de las escrituras. Le da el entendimiento de lo bueno y malo y el Espíritu Santo le está aconsejando a usted. Mira dónde está, Dios te lo está pidiendo. Ten temor, que Dios lo pide de esa manera. Temor es amar a Dios, hermanos. Así que lo interesante de lo siguiente es que la palabra dice, el principio de la sabiduría es el conocimiento. No, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermano, coge el conocimiento, la inteligencia, el consejo y el poder y lo hace uno. Lo vuelve a usted prudente. Usted ya no tiene que golpearse para aprender. Usted reflexiona. Entonces usted en la sabiduría, usted viene y toma, escuche bien, usted toma y imita a Jesús. Coge, Jesús era así, yo tengo que ser como Jesús. Si tengo ira, dice, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, significa que no podemos tener esa ira todo el día. Tenemos que tener paz. Entonces usted comienza por imitación, la primera es por reflexión, usted no tiene que experimentar lo malo para aprender. Esa es sabiduría. Segundo, por imitación, usted imita a Jesús. Y la tercera, hermano, viene por experiencia. Si usted no reflexionó, no aprende por imitación bíblica, ¿verdad? Tantos ejemplos bíblicos que Dios nos da de gente, líderes, qué es lo que ellos hacían, cómo oraban, cómo se apartaban del mal, cómo se arrepentían, cómo se responsabilizaban por sus hechos malos como David. Entonces muchos de ellos antes de actuar reflexionaban qué es lo que Dios espera de mí. Entonces todo eso, si usted no lo aprende de esa manera, entonces usted viene y aprende a través de la trituración, que es la experiencia. Usted aprende a través de lo que siembra y cosecha. Entonces así usted va a aprender el conocimiento de entender de que si me golpeo, lo va a aprender. Si hago tal cosa, si pongo un ejemplo, si pongo la mano en un fuego, me va a arder. Y si usted lo pone por probar, se va a quemar. La segunda vez que lo mire, va a decir, no, la inteligencia le va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No te acuerdas la información que tenemos? Ponemos la mano ahí, nos quemamos. Entonces después viene, ¿verdad? ¿Quién nos está aconsejando? El Espíritu Santo, no lo hagas. Y usted tiene que tener dominio propio, pero no dominio propio porque quiso, sino porque tuvo una mala experiencia. Y entonces lo hace, ¿verdad? Y aprende. Y entonces aprende a ser prudente la próxima vez porque le dolió.
Pero Dios no quiere llevarlo ahí. Dios quiere que aprenda por reflexión y experiencia. Cuando usted toma el temor a Dios, usted reflexiona en lo que Dios es y no lo hace. Y así usted se evita que los derechos legales lleguen a su vida y usted se contamine de esas inmundicias. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una descontaminación de carne y de espíritu, hermanos, el propósito es invalorable. Cuando nosotros tenemos, escuche bien, una descontaminación de carne y de espíritu, el propósito es invalorable. Dios, dice Hechos 2:38, recibiréis el don del Espíritu Santo. Tal liberación y sanación produce un peso de gloria en nosotros, de gran impacto para nosotros y los demás. Porque en la santidad, hermanos, está usted un vaso de honra. Dios puede y querrá, porque usted tiene el peso de gloria que necesita, lo que le llamamos la santidad equitativa, para Dios manifestarse a través de usted. Porque ciertamente, dice, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Ahora, usted nunca deja de ser hijo de Dios porque usted es salvo por gracia y está en descontaminación. Pero aquellos que logran estar santos, tener esa santidad, ¿verdad? En espíritu y carne, ¿verdad? Dios los podrá usar como vaso y derramarse. Nosotros hemos conocido, especialmente mujeres de Dios, con una unción. Hemos visto las nubes de Dios sosteniendo la iglesia, en medio de la iglesia, derramarse el espíritu, aceite. La gente habla que, ay no, que aceite, que no, sí, Señor. El Espíritu Santo es capaz de todo si es Dios. Entonces no podemos dudar de lo que Dios puede hacer a través de una persona con un corazón constricto y humillado que le sirve al Señor. Hermano, todo propósito de sanidad y liberación es para liberarnos y llegar a un punto final. Tener el libre albedrío. Miren, de todo esto que usted y yo hemos hablado, llega un punto importante. Tener el libre albedrío fuera de influencia y posesión demoníaca. Ya aquí, hermanos, es importante lo que yo quiero que usted entienda hoy. Segunda de Corintios 7:1 habla de la limpieza, la cual perfecciona la santidad en temor a Dios. Libre de esclavitud, usted ahora entra en una etapa de alineamiento espiritual con Dios. Teniendo amor por Dios, tendrá temor de ofenderlo, respeto por su poder, amor por darle una oportunidad de haber cambiado. El temor a Dios tiene, ¿verdad? Tiene gran valor para la vida en Dios. Pues sin nada que usted no tenga poder en su alma, ¿verdad? Y cuerpo para rechazar, viene la verdadera prueba de su vida. ¿Qué significa de esto? Que una vez usted entra al libre albedrío, ¿verdad? Ya no hay nada con influencia demoníaca que le haga no tener un miedo reverencial, de reverencia, si lo pronuncié mal. Un miedo con reverencia a Dios. Yo lo llamo amor a Dios. No hago las cosas porque amo a Dios y no quiero defraudarlo. Otros le llaman miedo, yo lo llamo amor a no querer defraudarlo. Entonces, sin usted tener nada que tenga influencia, posesión parcial en usted, ¿verdad? Ahí viene la verdadera prueba de su vida. ¿Por qué? Si es verdad que se sigue en el proceso de descontaminamiento por salvación, por gracia, es un porciento pequeño de donde usted comenzó. Pero comienza su verdadero libre albedrío y la probar de que usted teme a Dios. Cuando su inteligencia le da conocimiento e entendimiento de la información bíblica, pues ya la ha procesado y le aconseja para bien a desechar el mal, y usted tiene ese poder espiritual, dominio propio, amor, tiene que escoger, ya es libre, ya nada, hermano, le está diciendo a usted qué hacer. Es usted, dice que muchos se pierden en su propia concupiscencia, en su forma de pensar. Ya usted tiene que tener cuidado, porque todo lo que hace no lo hace con influencia demoníaca, sino lo hace porque usted ya quiere, ya es libre.
Entonces dice Romanos 5 de 2 al 5, nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce prueba. La prueba, dice, produce probación o carácter probado. Dice, y el carácter probado, dice, produce. Deme un segundo. Y continúo. El carácter aprobado produce esperanza, que es fe. Con esa fe, hermano, que usted dice que con la fe se mueven montañas y Dios solo necesita un granito, pero usted va a tener más. Y después dice, esa esperanza no avergüenza porque Dios ha derramado su amor a través del Espíritu Santo. Entonces todo esto viene, escuche bien, con su carácter probado por las adversidades y usted manifestándose firme, la fe crece y se dimensiona, nace la esperanza firme de perseverar por la manifestación de Jesucristo en el cielo. Usted tiene que esperar su segunda venida. Entonces todo esto, hermano, ya sin influencias, usted puede perseverar. Va a tener adversidades, pero usted ya ha sido probado. Ya tiene un carácter firme, cristocéntrico. Y ya usted tiene los dones del Espíritu porque fue sanado y liberado. Y después obtuvo conocimiento bíblico y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Entonces ya usted está lleno con los dones del Espíritu, ese conocimiento que va adquiriendo, ¿verdad? Pero ya usted no tiene frutos de la carne. ¿Por qué? Porque entonces la carne se opone al Espíritu. El temor viene por amar a Dios y es el principio para vivir en la tierra con sabiduría, lo dice la palabra. Hermanos, ¿qué efecto tiene el temor en nosotros? El temor produce alineamiento bíblico a nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que todo conocimiento que obtenemos de la Biblia lo llegamos a entender por el don del espíritu de la inteligencia. Y entonces nosotros comenzamos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Con consejo, con el espíritu del consejo y de poder alinear nuestra vida, ¿verdad? A que todo vaya siendo conforme a la voluntad de Dios. Alinearnos espiritualmente significa que todo lo que Dios piensa en la Biblia lo vamos haciendo. Entonces nuestros hechos y los hechos de Dios vienen a ser uno. Y ahí es cuando usted es súper usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios se puede identificar con usted. Hermano, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Temer a Dios, ¿verdad? Es dejar de hacer las siguientes obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, estar deseando la mujer de otro, o mujeres ¿verdad? Que no son cristianas, o el simple hecho, usted no puede formarse pensamientos, es lascivia. Idolatría, tener dioses que no son nuestro Dios Jehová. Pero la idolatría también es idolatrar la familia, al esposo, la esposa, el ministerio, el trabajo, todo eso. Hechicerías, enemistades, celos, contiendas, disensiones. Disensiones es crear pleitos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y esto porque ahora si conocemos bajo libertad que son pecados y estamos libres de decidir. Si decidimos conociendo y somos lo inteligentemente para entender lo que escogemos, que es malo y no bueno, y tenemos dominio propio sobre el pecado y aún así tenemos decisión de pecar, no tenemos temor de defraudar a Dios, de faltarle el respeto, de deshonrar su santidad. Ya cruzamos a la maldad. ¿Y qué le pasaron? Dijo: Señor, Señor, en tu nombre sané, liberé, profeticé. Y Jesucristo le dijo: no los conozco, no tengo trato con ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. En el infierno será el crujir de dientes. La maldad tiene como principio libre albedrío de decidir, ignorando los frutos del Espíritu. La maldad tiene como principio libre, ¿verdad? La maldad tiene como principio libre albedrío de decidir, ignorando los frutos del Espíritu. Pero ya usted está súper consciente.
¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanzas. Mientras usted estaba bajo proceso de descontaminación por salvación en gracia, sus recaídas eran y son parte de su proceso de llevarlo a la libertad de escoger o libre albedrío. Pero una vez usted conoció, internalizó por entenderlo, por su inteligencia que es malo o bueno, recibe asesoramiento, consejo espiritual del Espíritu Santo, ¿verdad? A través del consejo bíblico, y más allá ya tiene el dominio propio de rechazar lo malo y no teme hacerlo. Usted no tiene sabiduría y no se aparta. El sabio ve venir el mal y se aparta. Usted está entrando en la apostasía, que es que usted dejó de amar a Dios. La palabra dice, si usted no lo ama, no le temerá. La palabra dice, en los postreros días, el amor de muchos se enfriará y se apartarán de Dios. Y apostatarán, dice, de Dios. Quiere decir que dejaron de amarlo. Por eso yo no creo en el miedo. Creo que si amo a Dios, voy a temer a Dios. Así que Dios me lo bendiga. ¿Cómo llegar, verdad? A tener el temor a Dios en nosotros. Es una hermosa enseñanza y sé que usted la va a disfrutar. Dios me lo bendiga. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les saben a bien. Le pido perdón de antemano si dije un versículo bíblico, si cité algo que fue incorrecto. No espere perfección en mí, soy un hombre como usted, solo que Dios me usa porque he decidido que así sea por libre albedrío. Para la gloria de Dios, tuve un arrepentimiento, un bautismo, no tuve sanidad interior, entonces comencé a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos y en las oraciones. Creo que mis oraciones no llegaron a ningún lado. Tenía mucha ira, enojo, contienda, disensiones con mis hermanos en la iglesia. No tenía amor, no mostraba amor a nadie. Si cometían un error, hermano, yo quería partirlos en dos. Entonces era un religioso fariseo. Sin el amor de Dios vamos a ser religiosos y fariseos, y el amor de Dios no estará en nosotros. La segunda etapa la tuve, llegué a una iglesia donde me descontaminaron. Y al descontaminarme en un retiro, hermano, pude ver la nube de Dios postrada en las personas que me hicieron la sanación y liberación interna. Desde ese día supe que era distinto. Comencé a convertir las áreas y le puedo decir que en los últimos 3 años han sido difíciles. Dios confrontó bastante de lo que hoy día soy. No le digo que soy perfecto en santidad, pero sí me siento contento por el proceso. Me ha dolido, me han triturado, en áreas he reflexionado, otras áreas las he imitado y otras áreas he tenido que experimentarlo en espíritu, en alma y cuerpo, y me han dolido. Así que espero que sea de gran agrado y de edificación para su vida. Bendiciones. Pastor Marcio Romero. Hasta pronto.